Bueno, chicos. Ok, vamos a empezar con los avisos que les tengo. Yo les decía que les tengo noticias buenas y noticias malas. Y ustedes quieren que yo comience con las noticias malas, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí maestra. les va. La universidad nos da opción a darles ciertos trabajos extras, por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan alcanzar una regularización o puedan tener o puedan mejorar su calificación, ¿no? Principalmente para aquellos alumnos que pues no han entregado trabajos, no les ha ido bien en los exámenes, ese tipo de cosas, ¿no? Consisten en 2 trabajos prácticamente. Si no mal recuerdo, sí creo que son 2 trabajos. Uno que es un trabajo de regularización, el segundo es un trabajo de puntos extras y me parece que ya. Entonces, yo sí le soy sincera, pues como se lo comentaba ahorita su compañera, a mí en lo personal no se me hace justo dar un trabajo de regularización porque pues han existido prórrogas, los trabajos han estado bastante sencillos, hemos platicado y todo, ¿no? Entonces es como respetar, desde mi perspectiva, es respetar el esfuerzo que quienes sí entregaron en tiempo y forma, pues obviamente, su calificación, ¿no? Aquellos que pues, tuvieron trabajo, yo creo que yo sé que todos tienen cosas que hacer, pero pues habrá quienes sí se organizaron, quienes sí administraron el tiempo, o sea, se desvelaron y todo. Entonces, para mí es respetar eso, ¿no? Entonces, de mi parte no existe un trabajo de regularización. Esa es la noticia mala. No hay un trabajo de regularización en mi materia, ¿sí? Pero se está considerando, ¿sí? Anteriormente tampoco había uno de puntos extras, pero este tetramestre sí lo vamos a considerar, les voy a explicar por qué, porque anteriormente los trabajos de puntos extras eran únicamente para aquellos alumnos que iban con calificación baja, ¿no? O sea, los que iban con 7, los que no subían de 8, ¿no? Y aquellos pues que tenían arribita de 8, pues no eran considerados para este tipo de trabajos. Entonces, este tetramestre sí los incluye a todo el alumnado, aquel que quiera mejorar su calificación, pues se va a mejorar. Es aquel que va mal y trata de aprobar con los puntos extras, pues lo va a poder hacer. Y aquel que va bien, pero quiere la excelencia, pues también está incluido. Entonces, en este caso, sí va a existir el trabajo de puntos extras, ¿sale? Entonces, esa es la mala, que no hay un trabajo de regularización. Y al no haber un trabajo de regularización, pues no hay que entregar. Les quito peso y les vuelvo a repetir, el trabajo de puntos extras es para aquel que lo quiera hacer, o sea, no es obligado. O sea, si tú te sientes bien con el 9 que tú tienes y dices, ay, 9, ¿cómo es? 9 está bien, 10 es avaricia, pues te puedes quedar con eso, ¿no? Y lo otro es que esta parte de lo de regularización, yo lo sustituyo por aperturar todas las actividades. En este caso, en este tetramestre, únicamente se van a aperturar la actividad de la semana 1, me parece, que son las tareas. Pues, ¿se acuerdan que hicieron un mapa? Esa es la única que ustedes van a poder entregar y con una calificación máxima de 8.5, ¿no? Aquel que no haya entregado el trabajo y desea entregarlo, obtener esa calificación, pues va a ser con eso. ¿Por qué no aperturo el score? Porque es una actividad que se califica en automático y ya les decía, es respetar el esfuerzo de los compañeros que sí lo hicieron y que sí trabajaron en tiempo y forma. ¿Sale, chicos? Sí, ¿Tenemos alguna maestra. duda respecto a este tema? No, maestra, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, como yo les comentaba, ya se viene, bueno, falta un mes prácticamente para terminar el tetramestre, pero sí es importante que ya vayamos adelantándonos a este proceso de evaluación de fin de tetramestre. Les comentaba, va a haber una actividad de puntos extras, ¿sí? Después de esos puntos extras, por lo regular, se terminan siempre que se termina el periodo de evaluación. Ya les decía, no hay un examen, la evaluación es el video, es el documento que ustedes me van a entregar. Y después de eso viene
el extraordinario, ¿no? Para terminar a finales de agosto es como se trabaja este proceso de fin de tetramestre. ¿Hasta acá tenemos dudas? No, maestra. Ok, bueno, vámonos con la siguiente parte. He recibido muchos mensajitos con como con mucha inquietud por parte de sus compañeros al decirme que, oiga, es que fulanito no me contesta, es que sabe que yo trabajo mejor individual, es que no tengo tiempo, yo me organizo mejor así. A ver, creo que les había comentado que una de las razones o una de las índoles de los ejes vertebrales de la materia es la comunicación. Acuérdense que la comunicación es una cuestión social, un trabajo colaborativo, ¿sí? Yo también les mencionaba que, ok, si tu compañero no trabaja, pues entonces házmelo saber, pero pues ya que estén en el barco, no desde ahorita, no desde que ya ven un compañero, no, es que no quiero, o sea, sí le tienen que intentar, ¿no? Además de que habíamos hablado de unas listas de herramientas que les podían permitir trabajar, aún así no concordaran en los horarios, que fuera asíncrona, ¿no? Y dentro de ellos mencionábamos Dropbox, Drive, ¿cómo se llama el otro? El de Office. Se me fue. Pero es también de caja, algo así. Drive, sí, Drive, no, Drive es el de Google, Dropbox es la aplicación y el otro no recuerdo, se me fue el nombre, pero pues son como de las herramientas que les permite a ustedes trabajar. OneDrive, se llama OneDrive, el de Office, ya me acordé. Entonces, pueden trabajar con esas, pero sí necesito que lo intenten, chicos. ¿Qué va a pasar? Al final de esto, yo les voy a pasar a ustedes una evaluación colaborativa, así se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entre ustedes van a evaluar qué tanto ha trabajado cada uno de los integrantes del equipo, ¿sí? Esto me permite a mí, pues obviamente, ser el parámetro. A ver, si de los 3 integrantes, 2 me están diciendo que fulanito no trabajó, pues lo más obvio es esa parte, ¿no? Porque muchas veces nos da como penita decir, oiga, es que fulano no trabaja o fulano no lo voy a incluir porque pues de plano no trabaja. Entonces, esta parte nos va a servir precisamente para eso, ¿no? Pues obviamente hacer una evaluación colaborativa para ver el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo, ¿sale? Entonces, por ese lado, no se preocupen porque pues sí va a existir esta parte en donde sí vamos a estar atrás de los integrantes para que trabajen en la misma sintonía. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, perfecto. Lo otro que platicábamos, y por allí también vi preocupación por ese lado, es la selección del tema. Yo les había dicho que yo quería trabajar de manera transversal con otra materia, pero pues no la llevan ustedes, la llevan los alumnos que tienen con terminación en economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendrán ustedes que elegir un tema, ya sea de lo que llevan, bueno, no ya sea de lo que llevan, sino de lo que han visto en el tetramestre en alguna materia, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a sustentar esta parte? Porque, bueno, tendrán que ustedes en esta sección ver en el escrito, ponerme la unidad en que lo vieron y obviamente colocar el tema que le corresponde. Yo de ahí sabré que ese tema sí corresponde al tetramestre en el cual ustedes están cursando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahí sí, una vez que ustedes eligen el tema, pues obviamente la materia es la que ustedes gusten, ¿sí? Entonces, están en este sentido, son libres de elegir el tema que ustedes gusten, siempre y cuando sea del tetramestre que ustedes están cursando, ¿va? Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿tenemos alguna duda sobre lo que hemos estado platicando, sobre el proceso de evaluación, cómo vamos a seguir trabajando, la selección del tema, la integración de los equipos, las evaluaciones colaborativas? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, no se me desanimen, muchachos, es un trabajo bastante interesante, bastante bonito lo que están haciendo, lo que van a hacer ustedes. Y
hoy nos toca ver precisamente los temas 4.6 y 4.7, si no mal recuerdo, que habla precisamente de la estructuración del texto. Me voy a adelantar. Ajá. Una duda, ¿para la elaboración o el proceso es conforme vayamos viendo su clase? No. Quienes tengan el libro, quienes tengan la bibliografía básica, pueden ir revisando los temas, porque si ustedes quieren ir adelantando con el proceso, pues lo podemos hacer. Esto yo me quiero adelantar porque sí, les vuelvo a repetir, es un proceso un poquito largo y no quiero que lo dejen hasta el final. Lo más pesado de todo, yo creo que es el hacer el escrito. Y se los voy a poner acá. Y es que una vez que nosotros hacemos la construcción del texto, que sabemos cómo escribir un texto, viene esta parte, esta última unidad. Permítame tantito, denme un segundito. Aquí está. Esta, ¿no? A ver si la logran ver. Ustedes me dicen. Sí, maestra. Ok, bueno. Esa unidad, si ustedes se fijan, habla precisamente de la integración de las habilidades de la competencia comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos visto se va a integrar en un solo concepto, en un solo tema, ¿no? Un aprendizaje. Y dentro de estos, por acá aparece, aquí está, miren, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí lo logran ver? Sí, maestra. Ok, bueno, tanto el 5.1 como el 5.2 es lo que atañe a la siguiente semana, ¿sí? Y la última semana corresponde al reporte escrito. Entonces, quienes tengan la bibliografía básica lo pueden checar. Entonces, ¿qué es lo que toca ver la siguiente semana? Que eso es lo que ustedes ya tienen que preparar. Por eso les decía, elijan el tema, elijan su público, lo vamos a ir trabajando. Es precisamente eso, que es la preparación previa de la exposición del discurso. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo decíamos. El tema, el discurso, el lugar, todo lo que se necesita para preparar un discurso, ¿sale? Entonces, de los elementos importantes es el tiempo que se lleva el discurso, el tema que ustedes van a elegir, el análisis del público, van a analizar hacia quién va dirigido ese discurso, y ¿qué más? Y los recursos que van a ocupar. En el tema 5.2 son precisamente los apoyos verbales y los apoyos gráficos, ¿no? Que puedan tener o que puedan utilizar. ¿A qué se refiere estos diferentes tipos de apoyo? Gráficas, maquetas, imágenes, diapositivas, videos, todo eso se llama apoyos no verbales. Carmen, ¿me quieres preguntar algo? Sí, maestra. Aquí en el trabajo, cuando se esté haciendo el discurso, vamos a participar todos, no nada más uno va a liderar el video, ¿verdad? O sea, vamos a participar todos los equipos y vamos a tener un foro. Mira, la idea de esto es que ustedes se organicen, ¿no? Yo entiendo que lo más lógico o lo más equitativo sería que los tres participaran en el discurso, ¿no? Pero habrá quien dice, ok, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de todo lo que es la preproducción de esto, las diapositivas, el material que tú vas a usar, las gráficas, el diseñar la presentación, si van a usar una presentación, y ustedes se encargan de hablar. Pues ok, si esa es la organización que ustedes tienen, pues obviamente así me lo van a plantear. Por eso es la evaluación colaborativa, ¿no? O sea, porque no quiere decir que porque no los vean el video de manera física, haciendo el discurso, quiere decir que no participaron. Ojo, vamos a ir estableciendo algunos elementos para que les quede. ¿Mándame? Gracias. Ok. Vamos a ir viendo algunos elementos que les van a servir a ustedes precisamente para esto. Entonces, digamos, en el trabajo escrito que ustedes me van a hacer, me van a colocar, por ejemplo, ahí, yo sé que no es el término correcto, pero pues, fulanito de tal, digamos, Eli, ¿no? Eli, ¿cuál fue la función de Eli en este trabajo? Pues fue la presentadora o fue la oradora. Ok, perfecto. Stephanie, bueno, ¿qué hizo Stephanie en ese trabajo? No, ella se encargó de la producción de las diapositivas
y de los apoyos no verbales, ¿sí? ¿Qué hizo Susana? Bueno, Susana se encargó del análisis y de la planeación del evento. Escogió el programa, hizo las invitaciones, hizo la propaganda, se encargó de hacer el discurso, la redacción del escrito. O sea, eso es lo que me van a especificar también en el trabajo, aunado de la evaluación que les digo que yo les voy a dar. ¿Sale? Sí, maestra. Ok. Entonces, es con lo que pueden ir avanzando para que no se les haga tan pesado. Ya decimos, ya pueden empezar con la selección del tema. Obviamente, si seleccionan el tema, ya saben a quién se lo van a dirigir, ya saben más o menos el tiempo que van a ocupar, ir planeando el tiempo que van a ocupar, en qué plataforma la van a transmitir, ¿qué más? Los apoyos verbales, no verbales, pues los vamos a definir, los van a conocer cuáles son, pero si desean ir avanzando con la lectura, pues adelante, ¿no? Pues ya saben cuáles son los apoyos no verbales, las gráficas, las diapositivas, las maquetas, etcétera, etcétera. Janet, ¿me quieres comentar algo? Y después, Nava. Muy bien, sí, maestra. De hecho, le iba a preguntar eso sobre el tiempo, si hay algún tiempo establecido, ya sea de participación de uno o un tiempo en sí global con lo que viene siendo lo que son videos y algo más. ¿Hay algún tiempo establecido? Mira, no es una regla como tal, pero un promedio tiene que ver con la cantidad de personas que tú tienes, ¿no? O sea, que tú estás queriendo aglomerar, ¿sí? ¿A quién estás dirigiendo? Si estamos hablando de un grupo grande, o sea, 50, 60 personas, el tiempo promedio tiene que ser entre 40 y 50 minutos. Esto ya incluye los tiempos de participación, o sea, las preguntas que hay. Si el grupo disminuye, pues tiene que ser menos, ¿sale? Pero es más o menos lo que se lleva. Entonces, pueden variar entre 30 a 45 minutos, más o menos, ¿sale? Ok, gracias, maestra. Ok, Os. Buenas noches, maestra. Quería preguntarle, ¿ya llené la hoja de encuesta para la asignación de los equipos? Ajá. Iba a llegar el aviso por correo, pero no ha llegado nada. No, ¿ya revisaste? Ya has revisado. Mira, ya hice de hecho toda la integración de equipos. De hecho, hubieron 2 por allí. Déjame buscarte ahorita y te digo en qué equipo estás. ¿Sale? Muchas gracias, le agradecería. Osvaldo Nava. Osvaldo Nava. Sí, ya, claro, estás en el equipo 21 junto con Paola Michelle y Sebastián Zúñiga. Sí. A ver, chécate en spam o en correos no deseados porque lo envié desde el correo institucional. Entonces no sé si por eso te lo vaya a mandar spam, pero ya lo envié y de hecho solo tengo detalle con un compañero de ustedes que me escribió mal el correo y me tiene mal el correo también en la plataforma. Es el único. Pero de ahí fuera de eso, todos me reportó que sí fueron entregados. Entonces, hazme el favor, si me haces favor de checarlo, pero sí ya te tengo integrado en un equipo. Gracias. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, chicos, hasta acá tenemos alguna duda, tenemos preguntas sobre lo que vamos a hacer las siguientes semanas para el trabajo. No, maestra. ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, dije yo, no está todo bien. Ay. Ok, perfecto, entonces chicos. Vamos a comenzar con... Yo sí, nada más por último, perdón. No te preocupes, ¿mandará usted alguna lista así en específico el orden que lleva el trabajo? Es decir, no sé, si son para 50 personas, tardarse de un tanto tiempo, de 40 a 50 minutos, y el aforo tiene que ser de ciertas personas, o sea, digamos las características como tal, o nosotros en base a lo que nos ha estado dando aquí en la clase. No, así como específico, no. Por eso te decía, son temas que o sea, que sí los vamos a abordar, pero vamos a abordar un poco más adelante. De hecho, nos corresponde la siguiente semana,
pero sí necesito explicárselos ahorita para que ustedes vayan avanzando, ¿no? Obviamente, el aforo o la capacidad que tú tienes de alcance en una reunión, esa la decides tú. Si no, pues sabes que pretendo llegar a tener 100 espectadores o 500 espectadores, dependiendo lo que tú uses, ¿no? Entonces, y basándote en eso, pues obviamente es lo que tú determinas en tiempo. Digo, si me vas a, que era lo que yo les decía, si hablas de un tema muy general, digamos, el COVID, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto que tenemos, el distanciamiento social por el COVID, o sea, es un tema como muy general, ¿por qué? Porque ocupa a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos mayores. Entonces, estamos de acuerdo que tu alcance, pues no solamente se está limitando a un grupo de personas, porque pues todos tuvimos que de alguna manera aislarnos por la cuestión del COVID-19, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que quiero que vayan como pensando. A ver, si es un tema general, es un tema un poquito más específico. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienen materias que son o como muy específicas y temas que vieron en algunas materias que son como muy generales, ¿no? Ok, gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra duda, chicos? No. Perfecto. Ok. Bueno, chicos. Entonces, vamos a empezar. Ya les decía que esa semana nos corresponde precisamente ver los temas 4.5 y 4.6, que son construcciones del texto escrito, que es el 4.5, y el tema 4.6, que habla precisamente de las propiedades del discurso escrito, ¿sí? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de revisar el score? Sí, maestra, yo. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando, tú sabrás que pues estamos hablando de dos momentos, ¿no? De cómo nosotros elaboramos un discurso. ¿Qué te acuerdas de eso? Bueno, para hacer la construcción de un texto escrito, se requiere de un aprendizaje que sea constante, la actitud positiva y pues saber respecto al tema que vamos a escribir, obviamente. Recordando que escribir es una actividad compleja que requiere dedicación y perseverancia. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Chicos? Ok, bueno. Como bien lo menciona su compañera, el escribir, ¿sí? Requiere de no solamente saber las cuestiones gramaticales, ¿sí? Hablamos precisamente de un proceso de escritura, ¿sí? Que requiere conocimientos previos, ¿sí? El escribir no es repetir palabras o plasmar palabras únicamente. Escribir no es únicamente colocar en un papel, ¿sí? Todos estos símbolos que nosotros conocemos como letras, como puntos. O sea, habla precisamente de que la construcción de un texto requiere un aprendizaje consciente, lo mencionaba su compañera, que es una actividad que requiere de mucha constancia, pero también que es una actividad que requiere de mucha dedicación y de mucha perseverancia. ¿Por qué, muchachos, creen que es una actividad que requiere dedicación y perseverancia? ¿Han escrito ustedes un texto? Cualquiera. Hablamos cualquier tipo de texto. Sí. ¿Les es fácil escribir? Ajá, sí, dime. No. Maestra, yo pienso que la dedicación es porque escribir por escribir es fácil, pero escribir ya lo que es algo más complejo, sí necesitamos más dedicación de saber, como su nombre lo dice, pues formar el texto en sí, lo que es la idea principal, a quién se lo vamos a dirigir, y tenemos que tener la perseverancia de ir todos los temas que vienen en el Scrum, que son muy interesantes, pues irlos llevando a cabo para que sea, como lo dice, una actividad compleja, no nada más escribir porque escribo una oración, porque escribo hola, buenos días, o sea, debe de llevar todo un contexto y para eso pues están todos los pasos que vienen ahí en el tema.
Ok, muy bien, muy padre tu aportación y bastante completa. ¿Por allí había otra participación? Era algo parecido a lo que comentó la compañera, ¿no? El escribir es muy complejo porque hay que estructurarlo para tener una lógica y obviamente para que cumpla su función, que es lo que yo quiero dar a conocer o lo que yo quiero transmitir. En mi caso, en sus primeras clases hizo un comentario que se me hizo muy divertido en relación a la gente falsa de que tiene un problema de dislexia falsa. En mi caso, yo sí soy disléxica, a mí sí me dieron un papel que lo dice, pero por decir, a mí en especial se me hace muy complejo. Es de las cosas, de hecho, por eso pregunté del extraordinario, porque no es que me dé miedo, hasta cierto punto es un rango de respeto, porque por decir, yo no sé ubicar dónde van comas, acentos, o sea, para mí mi cerebro me lo da así como, y he tenido que irme educando. Entonces, es muy difícil, muy difícil estructurar un texto para que cumpla su función y que tenga una lógica. Ok, muy padre. Es que es cierto, acuérdense que si de por sí el proceso, nosotros lo platicábamos, ¿no? Decíamos, bueno, es un proceso de comunicación, es transmitir una idea. Y lo comentaron ustedes, escribir por escribir no es solo poner hola, o sea, no es solo, tú lo mencionaste ahorita, Stephanie, a mí me cuesta poner las comas, a mí me cuesta poner un punto. Eso precisamente es lo que habla de aprender a escribir. No, y no solo hablo de los signos ortográficos, no solo hablo del uso correcto de la gramática, hablo precisamente de la coherencia que esto lleva, para que nosotros podamos realizar este proceso de escritura y que se logre con éxito, porque eso es al final de cuentas lo que nosotros buscamos, que este proceso de comunicación que se da de manera escrita tenga éxito, o sea, sea correcto, se dé de manera bien estructurada, pues sí se necesita dedicación y perseverancia. Algo que es interesante, y tú lo mencionaste, es que te has tenido que educar, te has tenido que preparar para esto, te has tenido que ir informándote, ir practicando, y a eso se refiere precisamente esta parte de la dedicación y la perseverancia. Aquellos que han tenido la oportunidad de escribir, ya no digamos una conversación común, hablemos de algo un poquito más complejo. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Escríbele a fulanito y dile que necesitas esto y te quedas, ¿y cómo empiezo? ¿Lo saludo? ¿No lo saludo? ¿Cómo se lo pido para que no lo sienta tan golpeado, tan grotesco, tan... Esta parte es precisamente de lo que nosotros hablamos. Janet, ¿me quieres comentar algo? Sí, maestra, disculpe, bueno, yo lo tomo más también como, por decir, estudiantes como tal también, al momento de dar una clase. Uno, al tener lo que son las diapositivas, tiene que saber exactamente cuál es la idea, no solamente escribir por todo lo que es el texto, sino como dicen, o sea, tienes que escribir las ideas importantes de cada diapositiva, no saturar lo que viene siendo esta diapositiva. Tú al momento de exponer no debes de leer, debes de tener un conocimiento previo de ese tipo de tema, prepararte porque también va a haber una retroalimentación al momento de estar exponiendo de que las preguntas de los demás alumnos, porque tú lo estudiaste y por algo te dieron ese tema. Entonces yo también lo tomo ese tipo de escritura, el exponerlo también y el plasmarlo en lo que viene siendo en las imágenes que te estás apoyando en ellos. Tocas un tema bastante interesante y bastante importante. Y es que cuando nosotros, tú pones un ejemplo muy tangible, cuando ustedes van a hacer una presentación o el estudiante hace una presentación, tiene que escribir un texto basado en un conocimiento, en un libro, en una revista, en un artículo, en un ejercicio, en una clase, etc., ¿no? Y lo mencionaba la compañera también hace rato, tiene que haber un conocimiento previo. Para que tú puedas escribir, para que lo que tú estás exponiendo, lo que tú vas a leer, por decirlo así, tenga coherencia, necesitas conocer de ello, necesitas saber de qué es lo que estás hablando. Y mencionabas algo, a ver, también tiene que ser capaz de reflexionar, ¿sí? Pero también de ser
de estar con una apertura a que pueda haber una corrección a lo que se está escribiendo, ¿sí? Oye, fíjate que lo que tú estás diciendo, yo lo encontré en otra revista y no es así. Es así, es así. Ah, ok. Entonces, se tiene que volver a escribir. El ejercicio que ustedes están haciendo o que vamos a hacer precisamente de esto de trabajar de manera grupal, un trabajo colaborativo, es parte precisamente de esto, de alimentarnos de los conocimientos de los demás. Y escribir, ya lo decíamos, no es tan sencillo. Ahora, imagínense escribir algo que concuerde con las ideologías de 3 personas. Es mucho más complicado, muchísimo más complicado. Pero ojo, no quiere decir que sea imposible. Y sobre todo, el producto que se obtiene, el escrito que se obtiene es de muchísimo mayor calidad que de uno solo. Acuérdense que dicen que 2 cabezas piensan mejor que una y en este caso hasta 3, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, para esto nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Ay, perdón. Para nosotros escribir, para nosotros realizar un escrito, debemos tener varios conocimientos. Decía aquí la compañera, debemos tener conocimientos previos, claro, pero vamos a dividirlo en diferentes conocimientos. En este caso, 4 tipos de conocimientos. El conocimiento del contenido, el conocimiento del contexto, ¿sí? El conocimiento del sistema de la lengua y el conocimiento del proceso de la escritura. ¿Sale? Sí, maestra. Ok, dice. El primero dice, el conocimiento del contenido. ¿A qué le suena conocimiento del contenido? Que tenemos que saber de qué tema vamos a hablar con anterioridad para poder expresarlo a un público o una persona X, no sé. Exactamente. ¿Ustedes por qué creen que ahorita que estamos haciendo la selección del tema, les digo, chicos, tiene que ser un tema que hayan visto en el tetramestre? ¿Sí? Si yo les digo, a ver chicos, van a buscar un tema de 7º tetramestre y lo van a exponer, ¿sería justo para ustedes hacer un escrito de un tema que no conocen? No, maestra. No, ¿verdad? Ajá. Sí, Evelyn, te escucho, perdón. No, que decía que no se puede porque no tenemos conocimiento, no tenemos, o sea, nada. Exactamente. Entonces, digo, sí Es lo para, pueden. Ajá, Yareli. es para poderlo exponer y estar relacionados y buscar un poco más, pero ya saber de qué se trata el tema. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando estaban en la secundaria, en la prepa, y el maestro les decía, a ver, me van a exponer tal tema, ¿no? Y entonces ustedes tenían que investigar y todo, ¿no? Hace rato lo expuso la compañera y dice, a ver, para que nosotros podamos hacer una presentación, debemos haber leído, debemos haber tenido conocimientos del tema, de qué es lo que vas a exponer, de qué es lo que vas a hablar. Entonces, cuando hablamos de conocimiento del contenido es precisamente esto, ¿no? Dice, quien escribe un texto debe conocer con anterioridad el tema que trata en el mismo, lo cual permitirá redactarlo con cierta significación. Si no conoces el tema, ¿cómo vas a escribir de algo que no conoces? O sea, ¿cómo describes algo? ¿Cómo hablas de algo que no es tan familiar para ti? ¿Sí? A ver, les digo, a ver chicos, descríbanme, ¿qué les gusta? A ver, descríbanme la Toscana en Italia. A ver, ¿quién me describe la Toscana en Italia? No todos, uno. No se puede, ¿verdad? Porque No. A lo mejor no nos gusta, digo, sí hemos escuchado de él, pero pues no es un tema así que diga yo, qué burro, cómo me llama la atención, ¿verdad? Pues sé 2, 3 cosillas de él, pero para abundar en un tema, para hacer una plática sería difícil. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, a ver chicos, descríbanme la cola de caballo de Santiago? Ah, Sí, pues ¿verdad? fácil. A ver qué hay, qué hay que hacer, a ver cómo llego, a ver, o sea, todo eso se lo saben. Pues ahí, bueno, llegas, pagas tu boleto, hay carretas que si quieren puedes hacer todo el recorrido en la carreta y si no, pues te lo vas a pie
Subes, al llegar allá hay una tienda con muchos souvenirs, igual y si sigues más arriba, ya sales a la carretera y está padre. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes conocen, ¿verdad? Es algo con lo que ustedes están familiarizados. Y si yo les digo, a ver, chicos, háganme un escrito de eso, lo van a poder hacer. Y lo que ustedes van a poder hacer va a tener coherencia, va a tener un significado tanto para quien lo lee como para ustedes. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Vamos con el segundo, que habla del conocimiento del contexto. ¿A qué les suena a ustedes esto del conocimiento del contexto? Pues de que los textos deben de ser apropiados para el público al que lo vamos a exponer. Muy bien. ¿Qué más? Como lo decía, ¿a quién quiere ser dirigido el tema tal cual? Exacto, muy bien. ¿Se acuerdan que hace unas semanas yo les mostraba un libro que le compré a mi hija? Sí, maestra. Bueno, quien hizo ese libro tuvo la gentileza de adaptar las historias. ¿A quién? A unos niños. Entonces, el texto es agradable, es jovial, es interesante para esa edad. Digo, a mí me lo pones a leer, me lo leo en 3 patadas, pero pues no me va a llamar la atención como si yo leo el texto original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un reflejo. Las novelas de Edgar Allan Poe, ¿qué son? Son bastante explícitas en cuanto a detalles de homicidios, de crímenes, de este tipo de cosas, ¿no? Cosa que no puede leer un niño, ¿o sí? Pero aún así, hubo una persona que dijo, a ver, las historias están muy buenas, muy, muy buenas, pero no se los puedo leer tal cual a un niño de 7, 8, 9 años, ¿verdad? Porque me los traumo. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una adaptación para que lo puedan entender. A grandes rasgos voy a tomar lo que hay de la lectura y lo voy a adaptar. Eso se llama conocimiento del contexto. ¿A quién voy a dirigir esto? Y pues obviamente lo que le rodea. Sí, Janet, dime. Como las historias de los hermanos Grimm, maestra. También puede ser una de esas historias. Claro. Creo que es de las más comunes, ¿no? Como a nosotros nos los endulzaron y ahora si lees las verdaderas historias, pues dices, chirrión, nos cambiaron el cuento, ¿no era así? Así es. Aprendías a la mala. Claro, ahí sí, no era de que te perdiste y que regresaron, no, ahí sí te comían. Entonces, eso es precisamente conocimiento del contexto, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces a quién lo vas a dirigir, pues obviamente sí tienes que tomar en cuenta todos los elementos que esta persona, que estas personas, que tu público tiene para que tú se lo puedas dirigir, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Vámonos con conocimiento del sistema de la lengua. ¿A qué le suena? Dice, son los conocimientos de aspecto del sistema de la lengua necesarios para realizar la construcción del texto. ¿A qué se refiere? Lo que decía sobre el conocimiento de los puntos y comas, del conocimiento de la implementación del lenguaje que uno tiene al momento de plantarlo en el texto. Ok. ¿Qué más? Pues checar a quién va dirigido, si es al público infantil o si son adultos, qué tipo de lengua más que nada o qué palabras vamos a utilizar. También entraría ahí si es en español, en inglés, ¿no? También en qué idioma lo vamos a hablar, para qué tipo de público es también. Exactamente. Toda esta parte de cómo nosotros nos comunicamos de manera oral es cómo nosotros vamos a utilizar estos conocimientos para poder hacer el escrito, ¿sí? Todo lo que ustedes mencionaron, la gramática, el público, el idioma, incluso los modismos, o sea, todo esto es precisamente conocimiento del sistema de la lengua. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Maestra. Y como cuarto conocimiento, tenemos el conocimiento del proceso de la escritura, que dice, es el conocimiento de la forma más apropiada de prepararse para una tarea de escritura específica. Esto más bien es como la integración de las 3 anteriores. O sea, es
Dice, la definición menciona, es el conocimiento de la forma más apropiada de prepararse para una tarea de escritura. ¿Qué es lo que tienes que saber primero? A ver, el tema. ¿De qué? O sea, ¿de qué voy a hablar? ¿A quién? ¿Sí? Y sobre todo, el cómo lo hago. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, cuando hablamos del conocimiento del proceso de la escritura, es que tengamos estos 3 previos para poder nosotros hacer el proceso de la escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Entonces, una vez que que lo dominamos, que lo conocemos, el que escribe puede tomar la decisión de poder cambiar algo. A ver, no, es que no me gusta así, lo voy a cambiar por esto. A ver, ¿pero por qué lo vas a cambiar? Ah, porque mira, estoy hablando con términos que a lo mejor los chicos de 18 años no conocen. Y entonces lo tengo que cambiar porque pues mi texto va dirigido a jóvenes de entre 15 y 22 años. Entonces no lo van a entender. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema del meme que hicieron del show de postración? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. No, Sí, maestra. yo sí. Bueno, pues hagan de cuenta que es eso, ¿no? Si alguien le hubiera dicho, resulta, te lo voy a comentar, Adriana, que cuando hacen el llenado de los menores, de los de 30, ¿no? Si no mal recuerdo, no, menores de 18, bueno, de 18 a 30, o sea, los chavos. Cuando tú haces tu registro en línea para la vacuna, para que te puedan vacunar, pues obviamente hay un rubro que te dice o te pregunta si estás en estado de postración. Y salió por allí muy curioso que justo ese día que se aperturó este registro, Google buscaron y aumentó no sé cuánto por ciento la búsqueda de la palabra postración, ¿no? ¿Qué quería decir? Que muchos jóvenes no entendían el concepto de postración. Entonces, si tú se lo hubieras puesto, que vamos acá, a alguien que escribe, ¿estás en cama o no te puedes mover de la cama? Sí lo entienden, ¿verdad? Pero pues la palabra Sí, porque correcta es postración. ajá, se le cambia el término, más coloquial. Exactamente. Entonces, cuando hablamos del proceso del conocimiento de la escritura, es precisamente esto. Dominar toda esta parte para que tú puedas cambiarlo. No voy a usar postración. Aunque es lo correcto, no lo voy a usar. Oye, pero ¿por qué? Pues si suena bien, sí, pero pues si no lo van a googlear y pues no tiene caso, ya perdió el sentido del texto. Entonces, a eso se refiere con conocimiento del proceso de la escritura. Todo para que te permita cambiar algo, ¿no? O sea, que te puedas decir, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así y va a funcionar porque estoy tomando en cuenta el contexto, estoy tomando en cuenta el contenido, estoy tomando en cuenta el uso de la lengua. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces, existen 3 etapas. Una vez que ya trabajamos esta parte, vamos a hablar sobre el proceso de la escritura. Y habla de 3 etapas, ¿sí? Parecieran muy sencillas, parecieran muy fáciles, pero tienen su grado de complejidad, pero sobre todo tienen su grado como de reflexión y de comprensión en esta parte, ¿sí? Tenemos 3. La primera, que es la planificación del texto, la segunda, que es la redacción o textualización, ¿sí? Y la tercera, que es la revisión. Y cada una de ellas tiene, si no etapas, algunas sugerencias, algunas estrategias que se pueden ocupar para poderlas. Y es que no podemos abundar muchísimo en las definiciones de estas porque está como muy entendible, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por planificar un texto? Pues al planificar tenemos que establecer el objetivo de la escritura, cuál es el propósito, seleccionar un tema, las ideas generales, buscar la información. Exacto. Entonces, sí sabemos, o sea, ¿qué es planear? O sea, tú lo acabas de decir, todo lo previo antes de, ¿no? O sea, en este caso tú me mencionaste todos los, bueno, en su mayoría, los elementos que se necesitan para planificar un texto, ¿sí? Y pues era lo que mencionabas en un principio, a ver, hay que tener conocimientos previos del tema, hay que saber hacia quién va, cuál es el tema que voy a elegir, para qué lo quiero, o sea, cuál es el objetivo que yo busco, o sea, todo esto es planificar, sí sabemos lo que es planificar. Entonces, cuando hablamos de planificación de un texto, pues es esto.
¿qué entendemos por la textualización o redacción del texto? Ahí ya sería, maestra, es ver si se va a empezar con frases, si se va a empezar tal cual con un título ya muy llamativo o cosas así. Ok, ¿alguien más? Es cuando ya plasmamos las ideas en el papel, ¿no? Utilizamos Sí, la sintaxis correcta, el vocabulario que vamos a utilizar, etcétera. exacto, lo mencionaba tu compañera también hace rato, o sea, bueno, ya lo vemos de manera más tangible, ¿no? A ver, quiero un título, no quiero un título, primero empiezo por esta parte, o sea, ya lo estás volviendo de manera física, ya no solamente es el previo, ya no solamente es buscar la información, ya no solamente es pensar que quiero, ya no es solamente pensar a quién va, ya no solamente, ya es plasmarlo, ya es tener un escrito, ya es poner todos los símbolos, toda la ortografía, toda la gramática, toda esta parte, ¿sí? De volverlo real, de llevarlo de forma tangible este texto, ¿sí? A eso se llama textualización o redacción. Y por último tenemos la revisión, ¿no? ¿Qué entendemos por revisión? Pues darle una vista ya general a todo el texto que escribimos para cambiar alguna frase, algún contenido que no es apropiado o agregarle algo que nos faltó. Sí, exactamente. Quitar lo que esté mal, por ejemplo, dice Adriana, corregir lo que no nos parece, ver si tiene concordancia, si hay una coherencia, si hay un hilo, si voy bien, o sea, toda esta parte precisamente es revisar. Entonces, la verdad es que como definiciones no son algo que de lo cual no estemos enterados, de los cuales estamos totalmente desconocidos, pero sí es importante que nosotros profundicemos en estas herramientas o en estas estrategias que se tienen para lograr cada uno de estos procesos, ¿no? Cada una de estas etapas. Y vamos a empezar por planificación del texto, ¿no? Nos mencionan estos elementos y dice, vamos a empezar, les voy a leer un pedacito de lo que nos menciona aquí en el texto y dice, planificar un texto implica realizar las siguientes actividades, ¿sí? Entre ellas tenemos establecer el objetivo de la escritura, ya lo mencionaba por ahí Eli, que habla precisamente de reflexionar del por qué y el para qué estás escribiendo, ¿sí? Determinar el propósito del texto. ¿Cuál es la intención al construir el texto? Ojo, acá hay algo muy interesante, porque el primero dice, a ver, ¿por qué tú escribes? ¿Sí? Y el segundo es, ¿para qué tú escribes? ¿Cuál es la intención de tu texto? ¿Sí? Yo escribo porque me interesa compartir mis conocimientos de un tema, ¿sí? ¿Para qué yo voy a escribir? O sea, yo quiero compartir y determinar el propósito del texto, ¿cuál va a ser? Informar a quien lo lea, ¿sí? A lo mejor yo quiero compartir una experiencia personal de, no sé, alguna etapa de mi vida. Yo quiero desahogarme contando esa parte, ¿sí? O sea, esa es mi intención del por qué yo escribo. Pero ¿cuál es la función o cuál es el propósito de escribir? Pues esto va a servir para futuras generaciones, para que no hagan lo mismo. Va a servir una parte como guía, como parte de, ¿cómo se llama esto? De motivación. Para que vean que aunque nos está yendo mal, por ejemplo, a mí hace muchos años me fue mal y ahorita estoy muy bien. Sí se puede. Son dos cosas diferentes, del por qué yo estoy escribiendo y la otra parte de determinar el propósito del texto, ¿para qué va a servir ese texto? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. En el ejemplo que puse, sí puede ser como un antecedente, pero sí necesito que ustedes entiendan que hay dos objetivos. El objetivo del autor, del por qué yo escribo, o sea, ¿por qué me están haciendo a mí escribir? Y del por qué voy a escribir, o sea, ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué va a servir lo que yo estoy escribiendo? ¿Sale? Sí, maestra. Ok.
Luego tenemos seleccionar un tema, ya decíamos, pues que es esta parte de nosotros elegir un tema que sea cómodo para nosotros, que tengamos conocimiento. O sea, si a mí me dicen, oye, Erendira, ¿sabes qué? Escríbeme un artículo ahí de física cuántica. No, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo? No, pues no. O sea, no podría, porque, o sea, ¿cómo voy a elegir un tema del cual yo desconozco? ¿Sí vamos bien hasta acá? Luego dice, elegir un género discursivo, la forma de escritura o un tipo textual. Cuando nosotros, acuérdense que veríamos géneros discursivos o tipos textuales. A ver, ¿cómo lo voy a estructurar? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser informativo? ¿Va a ser narrativo? ¿Va a ser dialogal? ¿Qué elementos va a tener? ¿Cuál va a predominar? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cuál es la función? O sea, todo esto lo tenemos que determinar. Generar ideas. Dice, antes de ir a buscar información sobre el tema, es primordial que tú mismo te des cuenta de cuánto conoces sobre él. Una vez que elegiste el tema, a ver, dices, a ver, Erendira, ¿qué tanto sabes de, no sé, de procesos de aprendizaje, por ejemplo? Ah, pues sí sé bastante. Sí sé metodologías, sí me sé prácticas, sí me sé teorías, sí me sé, ok, pues sí conoces, o sea, sí sabes por dónde irle a buscar, ¿no? Pues sí, porque me puedo ir a ver a este autor, me puedo ir a ver a este otro, me puedo ir, y sí me puedo empapar, porque pues sí conozco, o sea, sí sé ok. Pues esto precisamente es generar ideas. A ver, antes que vayas a buscar, ¿qué es lo que tú sabes? Porque esto te va a orientar a buscar, ¿no? Entonces, de repente, es que voy a buscar tal cosa y te encuentras exactamente lo que tú sabes y dices, pues, ¿para qué lo leo si es lo mismo que yo sé? Claro, eso es generar ideas. A ver, de este tema yo ya me sé esto, esto y esto y esto, pero sé que existen algunos otros temas como fulano, sutano, perengano, que no sé en abundancia, que pues sí los conozco, los he oído, pero no son como mi fuerte. Esos son los que vas a investigar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, dice, buscar y localizar información a partir de lo que necesitas saber sobre el tema y que conoces, investiga sobre él, que era lo que les decía. A ver, ya sabes, ya definiste lo que sabes, ya definiste lo que no sabes. Entonces, ¿qué es lo que vas a ir a buscar? Pues lo que no sabes, ¿no? La parte que te falta para complementar. Entonces, a eso se le llama buscar y localizar información. Cuando ya aterrices en esa búsqueda de lo que no conoces. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok, muy bien. Luego dice, identificar la audiencia. Chicos, esto es muy importante, porque acuérdense que no podemos escribir igual para alguien de 5 años, que alguien de 10, que alguien de 15, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros ubicamos e identificamos la audiencia a la cual nosotros estamos escribiendo, pues obviamente sabemos cómo vamos a poder estructurar el texto. ¿Sí vemos bien? Sí, maestra. Ok. Y la última parte que habla de la estructura del texto. Esto ya habla de, ya tengo toda la información, a ver, ¿cómo lo voy a estructurar? Y habla de 3 partes. Esta parte de la estructura del texto habla de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Cuando nosotros trabajamos el mapa mental, yo les decía, a ver chicos, ¿sí saben qué es una introducción? ¿Sí saben qué es una conclusión? ¿Saben qué es el contenido? Entonces, no, sí. Y resultó que no, porque muchos de ustedes me entregaban el propósito de la actividad, no el propósito por el cual ustedes estaban haciendo la actividad. Ustedes me describían, me copiaban y pegaban, en muchos casos, me copiaron y me pegaron las instrucciones. A ver, en esta actividad voy a realizar un mapa mental que me pide la unidad 1.2 de la materia fulanita. Esa parte yo ya la sé, ¿no? O sea, yo lo que quería y lo que es la introducción es, a ver, ¿qué es lo que intentas tú alcanzar con este trabajo, con este escrito? ¿Qué es lo que tú pretendes hacer? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Ok. Les voy a leer este pedacito sobre lo que es una introducción y dice, es importante, bueno, o sea, en este caso, la introducción es importante porque con ella atraes la atención del receptor o lo alejas, ¿no? Es como
como el amor a primera vista, ¿no? Es la primera impresión del texto. Por tanto, la introducción siempre debe ser interesante y atractiva. En ella se debe establecer el propósito del texto, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Sale? Vamos con el desarrollo. Dice, el desarrollo del texto es la parte central del mismo en la que expones todas tus ideas, opiniones sobre el tema que obviamente vas a desarrollar. Y por último, la conclusión, que también es importante, conozcan la definición. La conclusión del texto también es importante porque en ella se encuentran todas, o bueno, casi todas las ideas desarrolladas en el texto, pero de una manera breve y concisa. ¿Sí? Entonces, ahora sí entendemos qué es una introducción, una conclusión. Sí, maestra. Ok. Bueno, chicos. Entonces, ya tomamos nota precisamente de los elementos que se necesitan para la planificación del texto. Decíamos establecer objetivos, determinar el propósito del texto, seleccionar un tema, elegir un género discursivo o un tipo textual, generar ideas, buscar y localizar información, identificar la audiencia y diseñar la estructura del texto. ¿Va? Ok. Textualización o redacción del texto. Dice, al realizar un texto, no quedará bien hecho en el primer intento, por lo que debemos realizar 2 o más borradores hasta que estemos satisfechos con los resultados. Eli decía, es una actividad, escribir es una actividad de mucha perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos va a salir a la primera. O sea, aquel que escribe un texto bien a la primera, felicidades, de verdad. Se los ponía como un ejemplo. A ver, escríbele a fulanito de tal y dile tal cosa. Con el simple hecho de borrar una palabra, desde allí estamos aceptando que nuestra integración, la redacción del texto no es correcta. Y que tenemos que volverla a escribir, ¿verdad? Por lo que tú gustes, porque no existe una coherencia, porque repetiste palabras, porque no va por ahí el texto, porque estás repitiendo información, porque no le pusiste la palabra adecuada, porque pues a lo mejor esta palabra no la va a entender. A eso se llama redacción. ¿Sí? Entonces, cuando escribimos un texto, ¿sí? Es muy importante tener presente que no siempre nos va a quedar a la primera. Y que por eso nos habla de que la escritura es un proceso de mucha perseverancia. ¿Por qué? Porque pues nos va a costar muchísimo, 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 muchísimo. ¿Ustedes por qué creen que un escritor se lleva meses o años a hacer un libro? Y no porque no tenga la imaginación, sino porque la redacción no es la correcta para él. ¿Sí me van a decir algo allí? ¿No? Ok. Entonces, nos propone o nos da 4 estrategias para hacer nuestra textualización de manera correcta. Primero, proceder a plasmar sobre el papel las ideas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir esta parte, nos está diciendo que lo primero que vamos a hacer es un borrador. A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? O sea, todas esas ideas principales que nosotros buscamos de un texto es lo que nosotros vamos a escribir. Y lo vamos a escribir en un lápiz, en una hoja, papel o en un texto, pero lo vamos a escribir rápido. ¿Sí? Lo otro que nos propone es concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles son los diversos aspectos del texto, muchachos? ¿No? Las ideas principales, las ideas secundarias, las descripciones, los elementos, los personajes, los espacios, todo eso. A ver, ¿qué es lo que va a componer el texto? La gramática, o sea, me voy a concentrar, a ver, sé que me falla la gramática, me voy a confundir en la gramática.
Sé que me falla la ortografía, me voy a precisar en la ortografía. Sé que me falta la parte descriptiva, voy a trabajar la parte descriptiva. Sé que me falla un poquito la coherencia, voy a trabajar en esta parte de la coherencia. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Dice, manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado. A ver, cuando ustedes dicen una frase o cuando ustedes piensan comunicar algo, tiene un sentido, tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, Sí, maestra. no vayamos muy lejos. Actualmente hacemos mucho uso de los emojis, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos, no comiste, y ponemos por ejemplo, el changuito, ¿no? No comiste. Ay, lo está tomando a broma. ¿Sí? Ah, no comiste y ponemos el diablito. Híjole, no, pues ya se enojó. O el que está todo rojo, no, pues ya se enojó. Entonces, de alguna manera eso es manejar el lenguaje. ¿Sí? Estamos hablando de un texto, de un WhatsApp, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en este caso nos apoyamos de los emojis, de las imágenes, ¿no? Porque vamos a lograr el efecto adecuado. Aquellos que tienen hijos, que pues ya usan el WhatsApp, le pones, no me lavaste los trastes, y le pones la carita enojada, no, ya se enojó mi mamá, no le lavé los trastes. O sea, ya lo preocupaste, y ese era tu objetivo, ¿no? O sea, de alguna manera, si no preocuparle, hacerle saber que estás molesta porque no te lavó los trastes. Si le pones, no lavaste los trastes y le pones la carita que se estaba muriendo de risa, ay, mi mamá, jajaja, se ríe porque a lo mejor no era el efecto que querías, o sea, tú lo que decías, oye, digo, sí me río, pero pues venlo a hacer, y entonces él va a decir, pues es que como se ríe mi mamá, pues no le importa, o sea, entonces no es el efecto que tú quieres causar con el texto. Entonces, manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado es precisamente eso. A ver, ¿cómo te vas a expresar? ¿Cómo tú vas a utilizar el lenguaje para alcanzar ese objetivo? Ay, ¿quieres que se pongan tristes? ¿Quieres que se pongan preocupados? ¿Quieres que se pongan atentos? ¿Quieres que se pongan histéricos? Es cómo tú lo vas a manejar. ¿Sí vamos bien? Es también, bueno, a lo mejor y ya no se usan tanto, maestra, pero los signos de admiración es, o sea, darle como entonación a la palabra como si lo estuvieras diciendo. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. De hecho, tú pones un ejemplo muy bueno, porque muchas veces a mí me ha pasado que yo recibo mensaje y me ponen toda la oración en signo de admiración y yo, ¿como toda? O sea, así como de, o sea, pero ¿por qué todo? Y a lo mejor nada más es una sola palabra. O sea, esta parte precisamente de la adecuación del texto, del uso del lenguaje, es lo que nosotros queremos lograr. Acuérdense que nosotros veíamos una parte de la comunicación oral, ¿sí se acuerdan? En donde decía, a ver, hay una sección que es como la parte ortográfica de la sección escrita. ¿Sí se acuerdan cuál era? ¿No? La entonación, que era como la analogía de la parte, ¿no? Que decía, a ver, subes volumen, bajas volumen, preguntas, o sea, cuando vas a preguntar algo es, ¿ya llegaste? O ¿ya te fuiste? Cosas así, ¿no? O sea, hay entonación y es los signos de interrogación o los signos ortográficos en la escritura. Entonces, cuando nosotros hacemos uso correcto de ese lenguaje, pues vamos a producir un efecto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Dice, utilizar la sintaxis correcta y seleccionar el vocabulario. ¿A qué se refiere con sintaxis, chicos? ¿A qué se refiere sintaxis? La manera correcta de escribir. Exactamente, la manera correcta del uso de las palabras. Entonces, en este caso, en la escritura, entonces cuando nosotros hacemos o utilizamos de forma correcta esto, y pues utilizamos el vocabulario correcto acorde a la situación, pues eso también nos va a ayudar para la redacción. ¿Sabían ustedes, bueno, no sé, ¿se acuerdan cómo se escribían los telegramas?
¿no? Los primeros eran como no sé si es o parecido al código Morse, los primeros. No, me refiero un poquito más a la estructura. Fíjate que, Maestra, por ejemplo, era con pocas yo me palabras. acuerdo que cuando mi mamá me llegaba a decir, acompáñame a hacer un correo ahí a la abuelita, y yo iba y decía, lo primero que le preguntaban, creo que eran cuántas palabras iba a llevar el texto, entonces, dependiendo las palabras le cobraban, entonces, en ese entonces mi mamá no tenía dinero y decía, no, pues va a llevar unas 10 palabras, y tenía que decir ahora sí que su idea, muy breve, muy corta, y entonces era muy difícil de que lo entendiera, ¿no? En parte es eso. Fíjate que una de las sintaxis que utilizaba el telegrama era que, como tú dices, era caro, y pues aparte el telegrama buscaba simplificar, ¿no? Porque pues acuérdate que era así por código Morse, que era únicamente por sonido. Y entonces yo me acuerdo que cuando me enseñaron un texto, en lugar de decir, por ejemplo, ahorita, te quiero invitar a una fiesta, ¿no? O te invito al cumpleaños de fulanito, ¿no? Entonces, nosotros escribimos, te invito, ¿no? En el telegrama era, invítote, y era junto. Y esa era la sintaxis del telegrama. Entonces, cuando tú leías, invítote, me está invitando, porque quiere decir, te invito, ¿sí? Invítote cumpleaños, o invítote reunión, Jorge. Me están invitando a la reunión de Jorge, ¿sí? Y esa era la sintaxis correcta. Ese era el vocabulario adecuado para ese proceso de comunicación. En el caso de la redacción, pues también nosotros tenemos que adaptar esta sintaxis y esta selección de vocabulario acorde a lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí vamos bien hasta acá? El orden de las palabras, claro que sí, el orden de las palabras para formar oraciones, para darnos a conocer, para dar a conocer el mensaje que nosotros tenemos. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Ok. Y por último, tenemos la revisión. Dice, ¿qué es lo que busca la revisión? Dice, mejorar la calidad del texto. En esta fase se examina el contenido, corrigen errores, añaden elementos faltantes y se eliminan los que están de más. Todo esto, pues ya ustedes lo habían mencionado. Nos dan algunas estrategias para trabajar esta etapa y dice, comparar el texto producido con los planes previos. A ver, esto que yo tengo aquí ya escrito, ¿es lo que yo quería? O sea, ¿sí cumple el objetivo que yo me planteé en un principio? No, que sí lo cumple. Ok, palomita. Leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos. Contenido, ya sean ideas, estructuras o formas, gramática, puntuación, ortografía, etc. A ver, ahorita voy a leer el contenido. A ver, lo que dice acá, ¿es lo que yo había pensado? ¿Es la idea, la estructura? No, que sí está bien. Ok, bueno, ya revisé el contenido. Ahora me voy con la gramática o la forma. Está bien utilizado la gramática, es correcto los signos de puntuación, la ortografía es correcta. No, que sí, ok. Palomita. Dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto, eliminar o añadir frases o utilizar sinónimos o reformulación global. Esta parte es bien bonita porque muchas veces nosotros tenemos muletillas al hablar que se ven reflejadas en el texto. ¿No les ha pasado que de repente hay una palabra que repiten y repiten y repiten y repiten? Y entonces cuando tú vienes a ver tu oración o tu párrafo, la tienes como 5 veces, ¿no? Entonces, esta parte es bien bonita porque entonces te invita a buscar un sinónimo, te invita a reestructurar tu redacción de tal forma que no pierde el sentido. Entonces, yo la verdad es que a mí me pasa algo muy curioso. Cuando yo estoy escribiendo algún texto, ¿cómo se dice? Y creo que ya lo han visto. ¿Cómo se dice esto? Y me volteé a ver a mi esposo y me dice, ¿qué? Mira, es que quiero que sea como blanco, pero no tan blanco. Y que sea así como transparente. Y ahí nos ven entre los dos. No, pues transparente. No es transparente. No, pues visible. No es visible. Y entonces ahí viene una lluvia de ideas en cuanto a, es esto. Y tú le escribes.
un sinónimo de tal. No, pues no, pero no por ese rumbo, vas por esto. Ah, tal, sí, y ya lo escribes. A mí me encanta esa parte de la revisión, porque sí te invita a echarle un poquito más de coco, ¿no? Te das cuenta cómo muchas veces tienes muletillas tanto al hablar como al escribir. Y muchas veces no te das cuenta, es de manera inconsciente. Y por último, estudiar modelos. ¿A qué se refiere? Y no me refiero a los modelos que salen en las revistas, muchachas. Hablo de los modelos de escritura, ¿no? A ver, si yo tengo un texto que es una investigación, lo importante es leer textos de investigación que me van a dar un tipo o un proceso de escritura. A ver, si esto me está pidiendo una justificación, un marco teórico, un planteamiento del problema, ¿cómo se llama? Una hipótesis. Ok, voy a buscar artículos que tengan esa estructura para que cuando yo vuelva a escribir, yo ya sé de antemano que me va a pedir objetivos específicos, objetivos generales, un marco teórico, un marco específico, perdón, un marco teórico, un marco legal, o sea, ya estoy empapada con eso. Por eso se llama estudiar modelos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Chicos, ¿tenemos dudas? No. Ok, bueno. Existen también estrategias metacognitivas, ¿sí? Estas estrategias, más que estar determinadas al texto, o sea, enfocadas al texto, es más bien para el escritor, para quien esté escribiendo. Y se dividen en 3 etapas: antes de escribir, durante la escritura y después de la escritura. ¿Sale? Sí, maestra. Ok. Dice, antes de escribir, ¿qué tienes que hacer tú como escritor? Tú que vas a escribir el texto, dice, explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe. A ver, ¿por qué lo estoy escribiendo? Ya lo determinaste. Sí, ya lo determiné. Pero a ver, explícatelo por qué lo estás haciendo. O sea, ¿realmente es eso? Lo segundo es construir las ideas acerca del contenido del texto y su relación con los conocimientos previos. A ver, lo que yo estoy escribiendo con lo que yo sé, ¿qué relación tiene? ¿Por qué o para qué me va a servir? A ver, sí tienen relación lo que yo sé de esto con lo que se está escribiendo y con lo que fulanito dice, ¿no? Pues que sí. Ok, perfecto, entonces, otra estrategia. Tomar conciencia sobre para quién estás escribiendo, qué tipo de texto quieres escribir y por qué escribes. Muchas veces esto es bastante interesante, porque cuando se pierden los objetivos, cuando se pierde el por qué, cuando no has integrado las respuestas de estas 3 preguntas, simplemente es una manera mecánica de hacer un texto. No hay una parte cognitiva, no hay algo de ti, primero, que te motive a hacerlo y segunda, que vaya a obtener un resultado. ¿Sí vamos bien hasta acá? Es como cuando leemos por leer. No hay un proceso cognitivo, no hay una reflexión, no hay un análisis. Lo mismo sucede al momento de escribir. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Durante la escritura, dice, identificar las dificultades que te impiden expresar ideas. A ver, es que estoy bloqueado. Pues, a ver, ¿pero por qué estás bloqueado? No, porque pues es que no me imagino qué va a continuar o no me imagino el siguiente capítulo, no sé cómo integrar esta parte. Es muy importante identificar qué es lo que te está impidiendo expresar las ideas. No encuentro la palabra, no encuentro la oración, no encuentro el objetivo. O sea, es muy importante, porque si tú identificas cuál es el problema, pues es mucho más fácil abordarlo, ¿verdad? Que decir, es que no puedo, ¿pero por qué? No, pues es que no sé. Claro que sabes. ¿Quién está escribiendo? Tú. ¿Y quién va a identificar entonces esas dificultades? Obviamente que tú. Utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse. Esto es muy importante, chicos. Perdón, cerré esta parte. Empezar de menos a más. Por eso dice, utilizar palabras, oraciones y párrafos. Cómo una palabra se relaciona con otra para crear una oración. Cómo una oración se relaciona con otra para crear un párrafo.
¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Esta segunda estrategia está ligada muy de cerca con la tercera, porque dice asegurar la coherencia y cohesión del texto. Si una palabra se relaciona de manera correcta con la siguiente y una oración se relaciona de manera correcta con la que le sigue, y así los párrafos, pues obviamente la coherencia y la cohesión que existe entre lo que nosotros estamos escribiendo, pues se va a dar, ¿verdad? Y por último, seleccionar ideas principales y secundarias. O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues esta es la idea principal. Acuérdense que la idea principal es lo importante de lo cual nosotros queremos comunicar. Y las ideas secundarias, pues son los elementos que van a permitir, ¿no? que esto se amalgame con el otro párrafo. Podemos utilizar ejemplos o podemos utilizar analogías, descripciones, etcétera, ¿no? Y por último, en la última etapa, habla de analizar la calidad del contenido, amplitud, riqueza, profundidad y precisión de las ideas. ¿Sí se alcanzó el objetivo? O sea, sí pude profundizar en lo que yo quería, sí es lo que estaba yo pensando. Revisar la organización y presentación del contenido, lo que hablábamos, la estructura del texto y las unidades que lo componen. La introducción, el contenido, ¿sí? La conclusión, y dentro de la estructura del texto, a ver, si hay un inicio, si hay un desarrollo y si hay un final, y si tienen coherencia estas tres etapas, ¿no? Que sí, ok, perfecto. Confirmar o rechazar el estilo de escritura, adecuación a la audiencia y la finalidad. A ver, lo que escribí sí es correcto, o sea, sí está dirigido a quien yo quiero, o sea, sí estoy escribiendo como debe ser. O sea, sí lo va a entender fulanito que tiene 15 años, sí lo va a entender su tanito que tiene 30 años. Y por último, corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxicos y ortográficos. Entonces, esto también ya lo habíamos visto, que es parte precisamente de la revisión. ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Ok. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno, chicos, si hablamos bueno, vamos a hablar rapidito del tema 4.6, pero si les soy sincera, no lo vamos a abordar tan de lleno, porque pues sí nos van a dar aquí las 11:30, ¿no? Porque sí es un tema bastante abundante. Entonces, cuando hablamos de las propiedades del discurso escrito, ¿sí? Hablamos de coherencia, cohesión, adecuación, variación y corrección, así como registro, ¿sí? Los vamos a tomar rapidito, vamos a ver rapidito, y la próxima sesión vamos a abundar en ellos, ¿sale? La primera se refiere a la estructura semántica, ¿sí? Hay, si no mal recuerdo, dos, que es global, que es, o sea, a ver, la estructura global del texto y la estructura lineal, ¿sí? Tenemos la cohesión, que se refiere a la sintáctica del texto, que quiere decir la organización del contenido, lo que les decía, a ver, si hay un inicio, si hay un desarrollo, si hay un final y existen coherencias, ¿no? Y el cómo se integran estas. Tenemos también las adecuaciones, que se refiere a la estructura comunicativa del texto, la variación, que habla de la riqueza de la léxica, o sea, a ver, si dice rojo, pues cómo pueden haber diferentes tipos de definiciones, rojo, colorado, ¿qué otro? Intenso, no sé. El registro, se habla precisamente del uso sostenido del registro apropiado del texto, perdón, del contexto y del género discursivo. Y por último, la corrección, que es la aplicación de la normativa de la lengua española, ¿sí? O sea, que hayamos escrito bien una palabra, que los signos de puntuación sean correctos. ¿Sale, chicos? ¿Tenemos dudas hasta acá? No, maestra, gracias. Ok, perfecto. Como quiera, ya les subí todo el material. Hay un material, un libro. A ver, déjenme checar exactamente qué página es. Bueno, si no se los voy a mandar por mensaje porque creo que no lo tengo acá a la mano. Pero en la bibliografía viene el libro precisamente donde habla sobre coherencia, cohesión y adecuación. ¿Sale? Viene un poquito más abundante, viene más con ejemplos, y por allí también tengo una tablita, por allí aparece, a ver, se los voy a mostrar.
Aquí está. En enlaces conectores, en donde tenemos aquí la tablita, en donde viene el ejemplo y cuáles son los enlaces conectores, ¿sale? También échenle una buscadita, también está en el SCORM, y si no, pues háganmelo saber para que yo también les mande la liga. ¿Sale, muchachos? Entonces, hasta acá tenemos dudas, preguntas, comentarios. No, maestra, todo bien, gracias. Ok, perfecto, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase, la próxima sesión. Terminamos de ver el tema 4.5 y pues traten de ponerse en contacto con sus equipos para que pues ya empiecen a avanzar con esto que yo les comentaba. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, maestra, Ok. gracias. Sí, en este caso sería buscar el tema, pues obviamente lo que decíamos de pues ya empezar a ver los objetivos, o sea, no los objetivos, sino el público a quién lo vamos a dirigir, más o menos como qué tiempo te pretendes tardar, cuáles serían los elementos que vas a hacer, si diapositivas, si videos, o sea, todo esto ya lo pueden empezar a platicar para que ya nada más sea aterrizar el trabajo, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Ok, chicas, entonces cuídense mucho, nos vemos el día jueves y que pasen Gracias, una- maestra, que descanse. Gracias, igual. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Pero no la ven.